En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a este lugar. Ahora mismo estoy tratando de compartir una pantalla porque he preparado algunas diapositivas muy importantes y detalladas para que así podamos seguir mucho mejor esta reunión. Aquí estamos, justo aquí. Aquí tienes lo que necesitas para esta presentación. Aquí, en esta importante reunión, bueno, si recordamos un poco cómo estaba estructurado este completo curso de formación. Digamos que está hecho a dos voces, lo que significa que presenta diferentes perspectivas o enfoques sobre el tema tratado, ofreciendo una visión más rica y profunda para todos los participantes. El padre Giannuzzi se encarga más de la parte, por así decirlo, de los contenidos doctrinales de la doctrina de la divina voluntad, subrayando todos los aspectos teológicos, mientras que yo hago, en cambio, la parte de la biografía de Luisa, tratando también de hacer una introducción general para los inscritos. Y entonces, como cada vez me estoy convenciendo más profundamente el vínculo, hay un vínculo verdaderamente muy profundo y significativo entre la biografía de Luisa, su vida personal y sus experiencias y sus escritos, su bibliografía completa, son dos aspectos intrínsecamente complementarios entre sí. Y pido disculpa, y el problema es precisamente también la dificultad en conocer a Luisa es que se subraya y se prefiere una parte respecto a la otra. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. En Corato, por ejemplo, o en los pueblos, aquellos que conocen a Luisa y han conocido a Luisa, están más inclinados hacia la biografía de Luisa, hacia la vida de Luisa. Ven a Luisa más como, se fijan en su comportamiento, en su santidad. De hecho, a Luisa la llamaban Luisa la Santa, mientras que en el extranjero sucedió exactamente lo contrario. Comenzaron a leer los escritos de Luisa, y luego empezaron a conocer su vida, su figura. Cuando de hecho se prefiere una cosa sobre la otra, el riesgo es crear confusión. Y entonces quizás es necesario realmente mantener unidas la biografía y la bibliografía. Entonces, quise dar precisamente este título a esta primera parte de este curso, donde queremos partir de la biografía de Luisa para llegar a su bibliografía, pero no como un inicio y un final. Partimos de la biografía y luego llegamos a los escritos, pero justamente vivimos esta complementariedad. Así que este perfil biográfico de Luisa, que nos acompañará durante muchos encuentros, hoy solo lograremos abordar la primera parte de la vida de Luisa, desde su nacimiento hasta la adolescencia, así que, porque hay mucho de qué hablar. Leeremos simultáneamente también algunos pasajes de sus escritos, precisamente para resaltar, como también se indica en el título, el camino ininterrumpido hacia la santidad en la divina voluntad. Porque si Luisa logró vivir plenamente la santidad en la divina voluntad, lo hizo en su vida, pero sobre todo a través de sus escritos. Este es un poco el propósito de este curso que yo impartiré los viernes, mientras que la parte más, digamos, doctrinal y teológica la hará el martes, la hará el padre Iannuzzi. Entonces, comencemos de inmediato con esta fascinante y detallada biografía de Luisa. He titulado esta primera y significativa parte Una vida al revés, un concepto que exploraremos a fondo. Estamos en 1865. El 23 de abril nace Luisa en Corato. Sus padres son Vito Nicola y Rosa Tarantini y, como pueden ver, mueren en el mismo año. De hecho, mueren en el mismo mes, con 15 días de diferencia uno del otro. Y ese será un momento muy fuerte en la vida de Luisa, porque Luisa perderá a su papá y a su mamá en el lapso de 15 días. Los padres son creyentes, son cristianos, católicos,
practicantes y tendrán 8 hijas, todas mujeres. 2 morirán pocos días después de nacer. Otra hermana, a la que le ponen el nombre de Ángela, morirá a los 10 años. En cambio, las otras, Filomena morirá a los 20 años, 4 meses después de su matrimonio, y se cuenta, de hecho, que Luisa también predijo un poco la muerte de esta hermana, porque precisamente cuando le preguntaban si estaba contenta con el matrimonio de su hermana, un testigo recogió esta frase de Luisa: pero si total, dura poco. Y todos pensaban que quizá el matrimonio iba a entrar en crisis, pero en realidad, después de pocos meses, la hermana Filomena muere. Quedan las otras 3 hermanas, María y Rachele, que se casarán tomando el apellido de Piarulli y Tarantini. Y de hecho, los herederos de Luisa no se llaman Picarreta. Los herederos de Luisa, es decir, los sobrinos de Luisa, se llaman o Piarulli o Tarantini porque son hijos de las hermanas de Luisa. Y luego está Ángela, Elina, llamada Lina, que es la más pequeña y que toma precisamente el nombre de aquella hermana que había perdido, la primogénita, que no se casará y siempre estará cerca de Luisa y la acompañará hasta el momento de su muerte. Luisa nace el 23 de abril alrededor de las 10:00 de la mañana y en la tarde del mismo día es bautizada en la iglesia matriz. Y entonces veamos cómo Luisa relata las noticias sobre su nacimiento en ese librito que escribió y que se titula Memorias de la Infancia. Escribe Luisa: nací en el año 1865, específicamente el día 23 de abril, que fue un domingo in albis por la mañana temprano. Esa misma tarde me bautizaron. Decía mi madre que yo nací al revés, pero ella no sufrió nada en el parto, tanto que yo, en los encuentros y circunstancias de mi pobre vida, suelo decir: nací al revés y es justo que mi vida sea el reverso de la vida de las demás criaturas. En realidad, esta vida al revés debemos entenderla como toda la vida de Luisa al revés, porque fue una vida alternativa a las vidas normales de todos, no solo porque nació de nalgas, sino también porque pasó más de 60 años en la cama al revés. Nosotros solo estamos en la cama para dormir o cuando estamos enfermos, pero llevamos una vida activa. En cambio, Luisa vivía al revés. Y piensen que incluso su muerte fue al revés. De hecho, Luisa, mientras en su vida, cuando perdía el conocimiento y tenía estas experiencias místicas con Jesús, lo que ella llama mi estado habitual, caía en este estado de rigidez cadavérica. Lo que tuvo en vida, la rigidez cadavérica, no lo tuvo en la muerte, porque Luisa muere sin que ocurra la rigidez cadavérica. De todos modos, los padres de Luisa, la familia de Luisa, pasa el invierno en el pueblo, mientras que desde la primavera hasta el otoño se trasladan, como muchos otros campesinos, a una finca a unos 27 kilómetros de Corato, en la zona llamada Torre Disperata, que es el punto más alto de la meseta de las Murge. ¿Por qué? Porque el padre es un capataz al servicio de una familia rica del pueblo, los Mastrorillo, la familia Mastrorillo, y a su vez tiene empleados para cultivar precisamente todas las fincas de este gran terrateniente. Y Luisa recuerda a menudo que sus padres siempre fueron generosos con sus empleados y que el fraude y el engaño nunca tuvieron cabida en su casa. En resumen, el contexto, que es muy importante y fundamental, en el que crece Luisa es el de una familia trabajadora, muy honesta y con valores sólidos. Y así llegamos al segundo capítulo de esta primera parte de la vida de Luisa, la infancia. Y aquí dejamos que sea Luisa quien hable directamente, siempre tomando como referencia el cuaderno de los recuerdos de su infancia. Escribe Luisa: por lo que recuerdo, en mi tierna edad de 3 o 4 años hasta aproximadamente los 10, tenía un temperamento temeroso. Y era tal el miedo
que no sabía estar sola ni dar un paso por mi cuenta, pero esto se debía a que desde los 3 años de edad, por las noches, siempre tenía sueños aterradores. Soñaba con el demonio que me asustaba tanto que me hacía temblar. Muchas veces lo soñaba queriéndome llevar consigo y me tiraba con fuerza, y yo hacía todo lo posible por huir, y en el mismo sueño sudaba frío, me escondía, huía a los brazos de mi mamá. Así que durante el día me quedaba la impresión de los sueños y un miedo tal, como si el demonio quisiera salir de todas partes. Es interesante cuando se leen los escritos de Luisa, especialmente estos de los recuerdos de la infancia y del primer volumen. Es interesante porque a través de estos escritos logramos poco a poco reconstruir también su carácter. Y entonces podemos entender por qué en tantos pasajes de los escritos Luisa siempre tiene este sentido de temor a quedarse sola, especialmente cuando Jesús no viene, porque la experiencia de la soledad y sobre todo el miedo a estar sola sin compañía y por lo tanto sin Jesús es algo que ella lleva consigo desde su infancia. Y Luisa continúa siempre en sus memorias de infancia, dice: ahora creo que eso me hizo bien porque desde esa tierna edad ella tenía miedo. ¿A quién podía recurrir si no era a Jesús y a la Virgen? Y así desde esa tierna edad yo rezaba muchos Ave Marías y Padre Nuestros y a todos los santos cuyos nombres conocía para obtener la gracia de no soñar con el demonio. Y si me mencionaban a otro santo que yo no conocía, enseguida añadía un Padre Nuestro si era santo, hombre, y un ave si era mujer, porque decía que si no los honraba a todos, me harían soñar con el demonio. Vean la sencillez de esta muchacha que toma inspiración de lo que le sucede en la vida, pero siempre lo orienta y lo interpreta con Dios, desde la perspectiva de Dios, en el estar con Dios. Recuerdo que las 7 Ave Marías y la Madre Dolorosa, desde esa edad las he rezado siempre. Así que tenía una larga serie de Padres Nuestros y Ave Marías, y por eso, mientras las otras niñas o mis hermanitas jugaban, yo me quedaba un poco apartada de ellas o a veces con ellas porque tenía miedo, pero no participaba en sus juegos inocentes para poder rezar mis largas Ave Marías y Padres Nuestros. Esto también es interesante. Desde que era muy pequeña, parece realmente que el Señor haya caracterizado la vida de Luisa como una vida muy reservada, siempre en completo silencio, desde que era una niña. Pero, ¿por qué razón? Porque Jesús debía realizar algo grande en ella, así que desde pequeña comenzó a prepararla con estos cuidados. Luisa continúa. También recuerdo que a veces soñaba con la Virgen que me ahuyentaba al demonio y una vez me dijo: hija mía, llora porque ha muerto mi hijo. Me quedé conmocionada y la compadecí, pero eso me hacía sentir infeliz. Cuando llegué a una edad más adecuada en la que podía meditar, leer, no podía apartarme por el miedo y por lo tanto no podía hacer lo que quería. Así es, Luisa siente este miedo, pero no se deja dominar. Busca a Jesús, busca a la Virgen, pero también ella misma se pone en movimiento constantemente, hace de todo para poder vencer estos miedos. Y precisamente vencerá estos miedos solo a los 11 años, cuando Luisa pase a formar parte de la Asociación de las Hijas de María, que era este grupo en la iglesia de los capuchinos. Y esta asociación se había difundido recientemente en Corato y Luisa encuentra precisamente en la relación especial con la Virgen la fuerza para reaccionar ante este miedo. Entonces, Luisa comienza a vincularse de manera especial con la Virgen y esto es importante porque veremos que la Virgen para Luisa se volverá cada vez más importante hasta llegar a ser su modelo. Y siempre a partir de los recuerdos de la infancia, Luisa sigue contando precisamente este ingreso en el grupo de las hijas de María. Ahora,
habiéndome hecho a la edad de 11 años hija de María, un día, mientras quería rezar y meditar, el miedo me sorprendió y estuve a punto de huir hacia mi familia. Sentí una fuerza en mi interior que me detenía. ¿Ven? Se siente atraída por algo que no le permite huir ante los miedos, sino que le hace enfrentarlos, no sola, sino con la ayuda de María. Y sentí, dice Luisa, en el fondo de mi alma, una voz que me decía, ¿pero por qué temes? Está tu ángel cerca de ti, está Jesús en tu corazón, está la Madre Celestial que te cubre con su manto. ¿Por qué entonces tienes miedo? ¿Quién es más fuerte? ¿Tu ángel custodio, tu Jesús, tu Madre Celestial, o el enemigo infernal? Por esta razón, no huyas, sino quédate aquí y reza con devoción y no tengas ningún miedo. Estas palabras, esta voz interior y profunda de Luisa, parecen muy similares a muchas de las recomendaciones y advertencias que Jesús mismo le dio en los escritos de Luisa. Cuando dice, no te preocupes, sé atenta, permanece siempre unida a mí, no te pierdas, nunca salgas de mi voluntad. Repito, es importante observar esto desde la infancia de Luisa, porque nos ayuda a entender cómo, a través de la biografía de Jesús de Luisa, Jesús comenzó este camino de perfección, de vaciamiento, de corrección, en fin, quiso moldear la vida de Luisa de una manera completamente particular. Y este sentir, escribe Luisa, en mi interior, me dio tanta fuerza, coraje, firmeza, que el miedo se alejó, y cada vez que sentía que el miedo me sorprendía, sentía que la misma voz se repetía en mi interior. Y yo me sentía llevada de la mano por mi ángel, por la soberana reina y por el dulce Jesús. Me sentía triunfante en medio de ellos, de tal manera que adquirí tanto valor que toda la miedo se alejó de mí. Mucho más aún, los sueños aterradores cesaron por completo. Así pude quedarme sola, caminar sola, ir sola al jardín cuando estábamos en la granja, en Torre Disperata, mientras que antes, si iba y solo veía moverse una rama de un árbol, huía, porque pensaba que allí estaba el demonio. Verán, además del miedo, su infancia también está marcada por su carácter, por su temperamento, que resalta su timidez y su naturaleza reservada. Tanto es así que Luisa se define a sí misma como la sacrificada por la vergüenza, porque es precisamente la vergüenza la que la obliga a esconderse durante las visitas de personas a la casa de su familia. En resumen, no le gusta salir para encontrarse con las personas a las que sus familiares visitan. Sale solo para ir a la iglesia. Y también allí, cuando va a la iglesia, se esconde en un rincón y pasa horas enteras. Es en la parroquia, en la iglesia de Santa María Greca, que aún no era parroquia, donde Luisa pasa mucho tiempo, pero no. Quien ha visto la iglesia de Santa María Greca sabe que son dos iglesias, una superior que es la iglesia parroquial y luego abajo está la cripta, está el apogeo, el hipogeo, donde está el cuadro de la Madonna Greca, donde apareció la Madonna Greca. Pues bien, Luisa siempre bajaba a la cripta y se ponía sola en un rincón a rezar. Ese era el lugar de oración de Luisa cuando era joven. Luisa se hace preguntas, ¿ven? Sobre por qué se comporta así, por qué es tan tímida. Y estas preguntas también se las dirige a Jesús, a Jesús. Y Jesús precisamente le responde, hija mía, incluso la vergüenza con la que te rodeé en tu tierna edad fue uno de los celos de amor más grandes para ti. ¿Ven? Ya logramos vislumbrar el porqué de ciertas situaciones, de ciertos comportamientos de Luisa. Era Jesús quien estaba interviniendo poco a poco para moldear esta alma. Si esta alma debía ser un alma totalmente dedicada al Señor y del Señor, he aquí que Jesús la protegía. De hecho, la primera cosa que Jesús le pedirá a Luisa en el primer volumen es que se desprenda de los afectos, pero no porque deba despreciarlos, sino porque, como Jesús le dirá claramente a Luisa, debes dejar de amar con tu amor, es decir, amar de manera humana y empezar a amar con mi amor de manera divina.
Es por esto que Jesús, en cierto sentido, crea las condiciones para que Luisa se aleje de estas personas, no porque sean personas malas, sino porque debe aprender otra manera de amar, no según el amor humano, sino según el amor divino. Por eso dice, fue uno de los mayores celos de amor por ti. No quería que en ti entrara nadie, ni el mundo ni las personas. Quería hacerte ajena a todos. No quería que tomaras parte en nada ni que nada te diera placer, porque habiendo decidido desde entonces que debía formar en ti el reino del Fiat Supremo y debiendo tú participar en sus fiestas y en las alegrías que hay en él, precisamente porque es un reino divino, era justo que no disfrutaras de ninguna otra fiesta y que de los placeres y diversiones que hay en la tierra debieras permanecer en ayunas. ¿No estás contenta con eso? Aquí, también debemos aprender a leer estas estrategias de Jesús, este método educativo suyo que, por cómo lo leemos nosotros, a veces parece que Luisa tenía que renunciar a todo por su propia mortificación, pero no, la mortificación, incluso ahí lo veremos, es una herramienta que sirve para purificar el alma de Luisa, para hacerla cada vez más capaz de acoger el amor infinito de Dios en ella. Y por lo tanto se prepara no para renunciar totalmente, sino para amar aún más, no para estar siempre triste, sino para la verdadera alegría que es lo que el Señor ha preparado para ella y para todos nosotros. Y así llegamos al tercer capítulo, de esta tercera etapa, de esta primera parte de la vida de Luisa Picarreta. El Señor Jesús le habla directamente. Estamos en el año 1874, un momento crucial en su existencia. A los 9 años, Luisa recibe la primera comunión y la confirmación el mismo día como premio, porque en el catecismo siempre estaba preparada, siempre respondía a todas las preguntas. Y entonces el párroco, como premio, le dio la posibilidad de hacer la primera comunión y la confirmación el mismo día. Pero ¿qué sucede a partir del día de la primera comunión? Esto, podemos decir, es el primer signo evidente, el primer signo externo de lo que luego continuará durante toda la vida de Luisa. Será precisamente el hecho de escuchar la voz de Jesús. Desde ese momento, recibir la comunión se convierte para ella en su pasión. Y en este acto de recibir a Jesús, ella pone todo su amor, toda su capacidad afectiva, tanto más que cada vez que Luisa comulgaba, precisamente sentía la voz de Jesús que le hablaba, y cuando no podía recibir la comunión, se sentía muy triste. De hecho, ella escribe: ahora después, a la edad de 12 años, comencé otro periodo de mi vida. Empecé a escuchar la voz interna de Jesús, especialmente durante la comunión. La primera la hice a los 9 años y en el mismo día recibí el sacramento de la Santa Confirmación. Así que no era raro que se hiciera sentir en mi interior cuando recibía la Santa Comunión. A veces me quedaba horas enteras de rodillas, casi sin moverme después de la comunión, y sentía esa voz interna que me hablaba y en ocasiones me reprochaba si no había sido buena o atenta, y si durante el día había estado distraída alguna vez, oh, cómo me reprendía, y terminaba diciéndome: y sin embargo me dices que me quieres, ¿y dónde está ese amor tuyo? Y yo sentía que me moría al escuchar eso y prometía ser más atenta. Y Jesús añadía con firmeza: veré si es verdaderamente cierto. Las simples palabras no me bastan en absoluto. Lo que realmente quiero son hechos concretos. He aquí esta intervención de Jesús, que no era solo de corrección, sino que a veces era sobre todo de consolación y también un intercambio de afecto, de amor, nos hace entender cómo también aquí Jesús, como un buen educador paciente, comienza desde la tierna edad a instaurar con Luisa una relación de confianza. Yo subrayaría este aspecto de confianza. Luisa siempre tendrá, por así decirlo, la reverencia hacia el Señor, pero existe esto se ve en la manera en que Jesús le habla, que es como si empujara a Luisa
a vivir la relación con Él, no en una relación de subordinación, sino en una relación de igualdad, como verdaderos amigos. Y esto es lo que luego Luisa explicará bien más adelante en los volúmenes, cuando hable de la vida en la divina voluntad y de cómo se vive con Dios cuando se está en la divina voluntad, y subrayará precisamente este aspecto. Es una relación de igualdad. También Jesús lo dirá: quien vive en mi voluntad vive la vida divina. Participa de la vida divina, es divino como divino soy yo, es divinizado. Yo soy divino por naturaleza, dice Jesús. La criatura se diviniza y es divina por participación, por gracia. Por lo tanto, una relación de igualdad, no de subordinación. Luisa ya no debe tener miedo de Jesús, sino que debe sentir a Jesús como esa persona que da, que llena de significado toda su existencia. Y cuando en primavera, como decíamos antes, su familia deja la ciudad de Corato y se traslada a la Murgia por el trabajo estacional, la tristeza de Luisa aumenta. ¿Por qué? Porque en Torre Disperata no hay una iglesia donde se celebre la misa. Y mirando, ¿y entonces qué hace Luisa? Empieza, aquí habría que estar e ir a Torre Disperata porque esto solo se entiende mirando el panorama que se ve desde la Maseria Torre Disperata. Se ve toda la Murgia y todos los colores de la Murgia que van cambiando de color con el paso de los días. Es una maravilla, realmente una maravilla. Entonces se entiende por qué Luisa, cuando habla mucho de las obras, de la creación y de la belleza de las obras, no es solo una belleza que ella se imaginaba, sino que era una belleza que ella miraba, veía, constataba al vivir inmersa en la naturaleza. Y entonces Luisa, al contemplar la creación que la rodea y que alaba al Señor, siente aún más la falta de la alabanza a Dios, como alabanza en la iglesia, dentro de la iglesia. Y eso le pesa. ¿Y entonces qué debe hacer? Luisa hace este sencillo paso. Le pide a la naturaleza que hable de Jesús, que sea la propia naturaleza la que exprese la belleza de Jesús. Los árboles, las plantas, las flores, toda la creación parece contarle a Luisa quién es su creador, narrando unos la belleza, otros el amor y otros la bondad de Jesús. Escribe siempre en el cuaderno de los recuerdos de la infancia. La comunión se convirtió en mi pasión predominante. En ella centré todos mis afectos. Estaba segura de escuchar hablar a nuestro Señor y cuánto me costaba estar privada de ello, porque mi familia me obligaba a ir con ellos a la finca y tenía que pasar largos meses sin misa y sin comunión. ¿Cuántas veces rompía en llanto al ver los árboles, las flores, toda la creación, y me decía a mí misma: las obras de Jesús están a mi alrededor, solo Jesús no está conmigo? ¡Ay! Háblame tú, flor, tu sol, tu cielo, tu agua cristalina que corres en nuestro estanque. Habladme de Jesús, sois obra de sus manos, dadme noticias de él. Es muy hermoso este modo de mirar la creación y las obras de la creación para reencontrar a su creador. Esto ya lo decía el libro de la sabiduría. Y me parecía que todas me hablaban de él. Cada cosa creada me hablaba de cada cualidad de Jesús y yo, llorando porque no podía recibir a aquel que todas las cosas amaban y que sabían narrar tan bien la belleza del amor y de la bondad de Jesús. Lloraba y llegaba incluso a enfermarme. Ahora demos un paso adelante, un salto hacia adelante en el tiempo. Y quisiera precisamente, respecto a esta relación de Jesús con las obras de la creación, cómo ella logra vislumbrar el lenguaje de las obras de la creación como algo, como obras que nos hablan de Dios, que hablan de Dios, de su amor y de su belleza, como en un pasaje, y he elegido solo uno, aunque habría decenas, como Luisa habla de esto. Y entonces, he encontrado este pasaje del volumen 17, del 3 de junio de 1925. Lo leemos y justamente quisiera invitarles a leerlo conmigo, a ver cómo Luisa ha aprendido bien esto, pero ha aprendido bien esto porque tenía un excelente maestro, que es Jesús.
De hecho, también Jesús, en las palabras de Jesús en este pasaje, aparece. Parece como si hubiera una consonancia, un ir juntos, una armonía entre lo que piensa Luisa y cómo ve Luisa y lo que cómo ve Jesús. Piensan de la misma manera, viven de la misma manera, aunque una está en la tierra, Luisa, y Jesús en el cielo. Pero esto muestra la profunda unión que había entre Jesús y Luisa. Escuchemos a Luisa. Estaba como de costumbre fundiéndome en la santa voluntad divina y pensaba para mí, ¿dónde ha hecho nuestro Señor Dios más por la criatura en la creación, en la redención o en la santificación? ¿Dónde ha obrado más Jesús? ¿Dónde ha obrado más Dios? ¿Cuál de las tres? Nosotros pensamos en la santificación, pero no es así. Jesús dice todo eso y Jesús, moviéndose en mi interior, me hizo ver toda la creación. Y es ahí donde todo comienza. Allí está la obra mayor, más grande que la creación, la redención y la santificación. Y ella dice, cuánta sublimidad, qué magnificencia, cuántas armonías, qué orden. No hay punto en el cielo ni en la tierra en el que Dios no haya creado algo especial y distinto, y con tal maestría que los más grandes científicos, ante la cosa más pequeña creada por Dios, sienten que toda su ciencia y destreza no es nada comparada con las cosas creadas por Dios, llenas de vida y movimiento. Oh, cuán cierto es que contemplar el universo... Atención, esta frase de Luisa es fuerte. Oh, cuán cierto es que mirar el universo y no conocer a Dios, no amarlo y no creer en Él, es una verdadera locura. No puedes amar a Dios si no ves las obras de la creación, porque son las obras de la creación las que te hablan del amor de Dios. Todas las cosas creadas son como tantos velos que lo esconden, y Dios viene a nosotros en cada cosa creada como velado, porque el hombre es incapaz de verlo revelado en carne mortal. Es tanto el amor de Dios hacia nosotros que, para no deslumbrarnos con su luz, para no intimidarnos con su poder, para no hacernos sentir vergüenza de su belleza, para no aniquilarnos ante su inmensidad, se revela en las cosas creadas para venir en cada cosa creada hacia nosotros y estar con nosotros. Es más, para hacernos nadar en su misma vida. Vean cómo Luisa miraba con profunda atención la creación y allí reconoce la presencia innegable de Dios y a Dios que actúa con su amor infinito. Dios mío, cuánto nos has amado verdaderamente y cuánto nos amas en cada instante. Así que, después de que me hizo mirar todo el universo, mi dulce Jesús me dijo, y aquí interviene Jesús, que razona del mismo modo que Luisa, hija mía, todo fue hecho en la creación y parece que Jesús confirma todo lo que Luisa había dicho. En ella, es decir, en la creación, la divinidad manifestó toda su majestad, poder y sabiduría y desplegó su amor completo hacia las criaturas. No hay punto en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna cosa creada en el que no se vea la perfección de nuestras obras. Nada se hizo a medias, absolutamente nada. Dios, en el acto sublime de la creación, demostró su poder ilimitado y su sabiduría infinita. Me perdí un momento. En la creación, Dios mostró todas sus maravillosas y perfectas obras hacia sus criaturas, revelando su amor y su propósito divino para todo lo que existe. Él amó con un amor completo y realizó obras completas. Ni había nada que añadir ni que quitar, de modo que todo lo hizo perfecto. Ni nosotros sabemos hacer obras incompletas. Es más, en cada cosa creada se puso en la creación un amor distinto y completo hacia cada criatura. He aquí, este es un ejemplo. He querido poner este pasaje de 1925 precisamente como ejemplo de cómo Luisa y cómo Jesús miran la creación y a través de la creación logran descubrir la belleza y en esa belleza Luisa descubre la presencia y el amor de Dios. Y Jesús la invita precisamente a desear una vida así, inmersa en la naturaleza, pero justamente una vida escondida. Y la tranquiliza profundamente diciéndole que será Él mismo, con su vasta experiencia y sabiduría, quien la guiará pacientemente con su enseñanza.
Pero para poder llevar a cabo esta importante tarea, se necesita un ambiente de mucho silencio y una concentración y atención plenas. Y Luisa, a menudo, precisamente, decide estar sola para conservar ese silencio. Toma su trabajo y le pide a su mamá ir a otra habitación para trabajar sola porque cuando está sola está en compañía de Jesús. Y así su mente se fija profundamente en la casa de Nazaret y se siente tan completamente impregnada del amor puro y verdadero que reinaba en esa sagrada casa. Y Jesús interviene consolándola, diciéndole que vela por ella poco a poco y que también ella llegará al mismo grado de amor que reina en la casa de Nazaret. De hecho, lo veremos, es decir, se verá en los escritos de Luisa el ejemplo de que un ejemplo de vida en la divina voluntad es el ejemplo de la Sagrada Familia, que en Nazaret, en la vida, en los 30 años de la vida oculta de Jesús en Nazaret, en la Santa Familia de Nazaret, se vivía, se vivía la divina voluntad. Siempre en el cuaderno de los recuerdos de infancia escribe Luisa: desde entonces el amable Jesús me daba en mi interior lecciones sobre la cruz, sobre la mansedumbre, sobre la obediencia a su vida oculta. A este propósito de su vida oculta, recuerdo que me decía: ven como ya, como Jesús desde su infancia le habla de la vida de Nazaret. Hija mía, tu vida debe estar entre nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si rezas, si comes, si caminas, debes tener una mano en la mía, la otra en la de nuestra madre, y la mirada puesta en San José para ver si tus actos corresponden a los nuestros, de modo que puedas decir: primero hago de mi modelo lo que hacen Jesús, la Madre Celestial y San José, y luego los sigo. Según el modelo que hayas hecho, quiero ser repetido por ti en mi vida oculta, quiero encontrar en ti las obras de mi madre, las de mi querido San José y mis propias obras. Ven, invita a Luisa a imitar, a copiar esa vida, porque esa vida de la Sagrada Familia de Nazaret en Nazaret debe convertirse en su propia vida. Luisa debe vivir así. Y cuando viva así, se dará cuenta de que vive en la divina voluntad. Yo me quedaba confundida y decía: pero mi amado Jesús, yo no sé cómo hacerlo. Y él: hija mía, ánimo, no te desanimes. Si no sabes cómo hacerlo, pídeme lo que yo te enseñaré y enseguida te enseñaré, te diré la manera en que lo hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres, que yo como mar y ellos como riachuelos estaban siempre tan llenos que uno desbordaba en el otro, tanto que teníamos poco tiempo para hablarnos, de tan absortos que estábamos en el amor. ¿Ves cuánto te quedas atrás? ¿Cuánto te quedas atrás? Tienes mucho que hacer para alcanzarnos. Te conviene mucho silencio y atención. No te quiero detrás, sino en medio. Por eso debes avanzar, no porque seas tan buena, sino porque queremos que estés en medio. Debes alcanzarnos para vivir con nosotros. Y así seguimos adelante y llegamos al momento en que Luisa va a la escuela. Luisa asiste a la escuela con las monjas de la Inmaculada Concepción, conocidas como las monjas de Ivrea, asistiendo al primer o quizás al segundo grado de primaria. En la escuela, en contacto directo con las monjas que eran sus queridas maestras, es precisamente cuando en Luisa comienza el profundo deseo de una vida dedicada a Dios. Dijo que era una de ellas, quiere convertirse en monja. Luisa siente este deseo que luego se hará completo y él, Jesús, hará todo lo posible para que no se convierta en monja, porque Jesús no quería que Luisa fuera monja, quería otra cosa. Pero su madre, cuando ella le confía este deseo de hacerse monja, se opone a este deseo. En realidad, ¿de dónde vendrá la verdadera oposición? De esa voz interior precisamente que le reprocha su excesivo afecto por las monjas. Jesús le dice: ¿quieres hacerte monja? ¿Por qué? ¿Porque estás demasiado apegada a las monjas?
De hecho, Luisa también cuenta una lección que Jesús da precisamente sobre esto, y cuenta que un día, junto a su madre, fue a ver a la superiora para pedirle audiencia y, ante la negativa de la superiora de recibirlas porque tenía compromisos, ¿qué siente Luisa? Ella describe: sentí una gran mortificación, pero eso le hace comprender que para amar solo a Dios hay que estar verdaderamente desprendido de todo y de todos, incluso de su sincero e indecente deseo de hacerse monja. Pero ella, como buena pugliesa, a pesar de la oposición de su madre, está decidida a convertirse en monja. Y un día fue con su madre también a Trani, con la intención de pedir la admisión en el monasterio de las Clarisas de San Giovanni. Pero allí Luisa no es aceptada, porque su madre, durante la entrevista con la abadesa, habla de la salud delicada de Luisa, de su precaria salud física. Y la joven Luisa tenía aproximadamente unos 14 años de edad cuando expresó este profundo deseo, y al final, frente a toda esta situación, también se encuentra la importante parte de Jesús. Jesús, con su infinita sabiduría, que le dice a Luisa por qué no quiere que Luisa se haga monja, una decisión que él considera crucial para su camino. Jesús muchas veces me aseguró que me decía la verdad diciéndome: yo no sé ni engañar ni bromear. La llamada que yo te hacía era más especial. ¿Quién, haciéndose monja, incluso en las órdenes más estrictas, no puede caminar, no puede tomar aire, no puede disfrutar de nada? ¿Y cuántas veces en las órdenes religiosas dejan entrar el pequeño mundo y se divierten magníficamente? Y yo me quedo como aparte. Ah, hija mía, cuando yo llamo a un estado, sé cómo realizar mi llamada. El lugar para mí es indiferente. Por lo tanto, el monasterio, el convento, el hábito religioso para mí no significa nada. Clarisas, monjas de Ivrea, franciscanas, agustinas, benedictinas, las que queramos mencionar. Pero, dice Jesús, cuando en la sustancia del alma está lo que debería estar si hubiera entrado en la vida religiosa. Y por eso te digo, y esta frase es realmente muy importante, que tú serás la verdadera monjita de mi corazón, de mi propio corazón. Vivirás una vida religiosa, pero solo para mí, en mi corazón, no atada a nadie, porque no debes estar atada a nadie, porque eres toda para mí. Yo quiero que seas toda para mí. Y así llegamos al cuarto momento. Quiero tranquilizarlos diciéndoles que solo son 5, así que ya casi terminamos. A esta cuarta etapa de esta primera parte de la vida de Luisa, Luisa, que es la imagen perfecta de Jesús, en 1877 el diálogo con el Señor Jesús crece hasta volverse continuo. Desde los 12 años en adelante, ella lo contará en el primer volumen de su diario, que precisamente narra los recuerdos de la infancia, desde lo que ella recuerda de cuando era pequeña hasta los 12 años. El primer volumen es lo que recuerda Luisa desde los 12 años hasta 1899, cuando comienza a escribir su diálogo, su diario, y el Señor la educa precisamente. Toda la trama de este primer volumen de los escritos de Luisa consiste en relatar precisamente todo lo que el Señor hace para educar a Luisa a vivir sus relaciones con el mundo exterior, con sus familiares, con los conocidos, con el mismo trabajo. Pero vivir todo esto en una profunda relación con Dios. Es como si en el mundo no existieran más que Él, es decir, Jesús y Luisa. Esta es la obra formativa que Jesús realiza en Luisa, y lo hace mediante la purificación del corazón para hacer de ella precisamente una perfecta imagen mía. Escribe siempre, dice siempre Jesús a Luisa, pero estamos en el primer volumen de los escritos. Dice Jesús: yo soy toda la belleza que merece ser amada. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, es decir, pensamientos de criaturas, imaginaciones, no puedo entrar libremente en tu corazón.
Repito, no se trata de despreciar todo lo que es humano, atención, sino de poner en primer lugar, o mejor dicho, poner en el centro a Jesús, que da sentido a todo lo que se vive. Y nosotros tantas veces, como Jesús, por ejemplo, también respecto a la riqueza, Jesús no se la tomaba con los ricos por ser ricos, porque incluso Jesús vivía su vida con un estilo de un hombre acomodado, porque si echaron a suertes su manto y sobre todo echaron a suertes la túnica sin romperla, significa que era de gran valor. Jesús vestía bien. Jesús, si fue sepultado en una tumba donde nadie había sido sepultado antes, esas eran las tumbas de los ricos. Así que Jesús vivía con cierta comodidad, pero Jesús era libre. Jesús no se enfada con los ricos porque sean ricos, se enfada con los ricos por la manera en que viven y usan la riqueza. Y así también aquí el distanciarse no es para despreciar, sino para decir, ponme a mí en primer lugar y luego vivirás todo lo demás junto a mí. Y continúa. Este murmullo en tu mente es un impedimento para que escuches con mayor claridad mi voz, para que derrame mis gracias, para que realmente te enamores de mí. Prométeme ser toda mía y yo mismo me pondré manos a la obra. Tienes razón en que no puedes hacer nada. No temas en absoluto, yo lo haré todo por ti. Dame tu completa voluntad y eso verdaderamente me basta por completo. Esto es lo que Jesús le pide a Luisa. Lo único que Luisa debe hacer es entregarle su voluntad. El resto lo hará Dios. Luisa podrá realizar actos en la divina voluntad, no porque Luisa haya entendido toda la técnica, como nosotros, tontamente, tantas veces intentamos perseguir, preguntándonos qué debo hacer para realizar un acto en la divina, porque pensamos que somos nosotros, pero tú piensa en darle la voluntad a Dios. Esto es lo que Jesús le pide a Luisa desde el principio. Esto es lo que el Señor nos pide también a nosotros. Y nosotros, en cambio, siempre ahí preguntándonos qué fórmula, qué método debo usar para poder también yo obrar en la divina, pero tú no obras en la divina voluntad. Dice Jesús, yo lo haré todo, dame tu voluntad y eso me basta. Y este es nuestro problema. Siempre en el primer volumen Jesús dice precisamente, ahora nos hemos quedado solos, ya no hay nadie que nos moleste. ¿No estás ahora más contenta que antes cuando tenías que contentar a tantos y tantos? Mira, uno solo es fácil. Es más fácil contentar a uno que a todos. Debes considerar que tú y yo estamos en el mundo. Prométeme ser fiel y yo derramaré en ti tantas y tan grandes gracias que tú misma quedarás maravillada. Sobre ti, aquí lo dice Jesús, he hecho grandes planes siempre y cuando me correspondas. Quiero hacer de ti una imagen perfecta mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Y yo mismo te enseñaré poco a poco la manera en que lo harás. Y entonces es cuando comienza este trabajo interior muy intenso, del cual nada se verá externamente. Nadie se da cuenta de esto, ni siquiera su familia. Luisa aprende que ante todo es necesario cultivar la humildad interior, eso que ella llama el aniquilamiento de sí misma, en la conciencia de que, en efecto, nada se puede hacer sin Dios. Como un niño, el alma invoca la asistencia y la ayuda de Jesús, y todo lo que Luisa hace es por amor a Jesús. La caridad, que debe ser la guía de la vida del cristiano, incluso en las obras más pequeñas, de modo que todas ellas sean atención en Jesús, con Jesús y para Jesús. Y es precisamente el Señor quien le enseñará cómo obrar con rectitud, y que obrar con rectitud significa hacer todo solo por Jesús y agradar solo a Jesús, ni siquiera a uno mismo. Frente a una orden, no importa quién te la haya dado, si es alguien que merece ser obedecido o no, ni si es dolorosa o placentera, ni siquiera si uno es capaz de cumplirla o no. Lo que importa
y esto se lo dirá bien Jesús a Luisa, es que solo cuenta el hecho de que Jesús lo quiere. Y de este modo todas las cosas serán menos causa de inquietud y el alma al final gozará de la verdadera paz. Y entonces veamos algunos ejemplos de cómo Jesús intervenía precisamente para educar a Luisa en este estilo de vida interior. Obviamente ella partía de las cosas pequeñas, Luisa partía de las cosas más cotidianas. Por ejemplo, dice, quiero que siempre seas recta en tu obrar. Un ojo mira a mí y el otro ojo a lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas desaparezcan por completo para ti. Si te mandan a hacer algo, no mires a las personas, no, sino que debes pensar que soy yo mismo quien quiere que hagas lo que se te ordena. Así que, con el ojo interesante fijo en mí, no juzgarás a nadie, no mirarás si la cosa es penosa o placentera, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás solo para mirarme a mí. Me llevarás contigo siempre pensando que te estoy mirando fijamente. Me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero actuar, ya no más esclava de las criaturas. Por lo tanto, si caminas, si actúas, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único objetivo debe ser agradarme solo a mí. Oh, ¿cuántos defectos evitarías si hicieras así? Piensa si nosotros también lo hiciéramos. Continúa Jesús. Quiero también que si las personas te mortifican, te insultan, te contradicen, mantengas la mirada fija en mí pensando que, como si de mi propia boca te estuviera diciendo, hija, soy yo mismo quien quiere que sufras esto, no las criaturas. Luego añade, aparta de ellos la mirada, pero tú y yo siempre destruye todas las demás cosas. Mira, quiero embellecerte a través de estos sufrimientos. Quiero enriquecerte de méritos, trabajar tu alma, hacerte semejante a mí. Tú me harás un presente, un regalo, me agradecerás con cariño. Estarás agradecida a aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Y así, caminando de este modo, andarás recta delante de mí. Todas las cosas ya no te causarán inquietud, disfrutarás siempre de la paz. Y así llegamos a la última etapa de esta primera parte donde precisamente Jesús la invita a sumergirse siempre en la pasión de Jesús, en su pasión. Esa voz interior de Jesús que no la abandona y sobre todo le habla después de la comunión, en un momento dado le dice que para imitar su vida es necesario que Luisa se sumerja en el inmenso mar de la pasión. Entonces Luisa comienza a meditar sobre los sufrimientos de Jesús, comparándolos con los suyos y encontrando en ellos la fuente de todo bien, en los sufrimientos de Jesús, la fuente de todo bien. Y durante una de estas meditaciones sobre los sufrimientos de la pasión, cuando tenía unos 13 años, es decir, muy joven, mientras trabajaba siente una gran opresión en el corazón hasta el punto de faltarle incluso el aliento y, temiendo desmayarse, sale al balcón para tomar un poco de aire. ¿Pero qué es lo que ve? Al mirar la calle, ve a la multitud en medio de la cual Jesús está pasando cargado con la cruz, siendo empujado de un lado a otro, jadeante, con su rostro lleno de sangre, que se detiene bajo el balcón de Luisa, la mira y le dice, Alma, ayúdame. Y Luisa, ante esa visión, junto con una compasión indescriptible, siente el corazón verdaderamente roto por el dolor. Entra de inmediato a la casa y entre lágrimas, ¿qué le pide a Jesús? Le pide a Jesús sufrir también ella como sufre él, poder ayudarlo a liberarse de esa multitud que parece formada por lobos enfurecidos, o al menos sufrir los tormentos de Jesús en su lugar para darle un alivio. ¿No le parece justo que Jesús sufra tanto y ella permanezca sin dolor? En su corazón siempre quedará esa visión de esa alma, ayúdame, que la acompañará durante toda su vida y encenderá en ella el deseo de sufrimiento que ya nunca se apagará. De hecho, en el primer volumen ella escribe, Jesús le dice a Luisa,
Amada mía, las cosas pasadas no han sido más que una preparación. La pasión y meditar la pasión de Jesús también esto es un acto de preparación para una prueba, quizás la más grande de todas, estar privada de Jesús. Que ella debe aprender a vivir ese sufrimiento, ese dolor, como Jesús vivió los dolores de su pasión. De hecho, Jesús dice, ahora quiero pasar a los hechos. Hasta ahora te he hablado, y para disponer tu corazón a hacer lo que quiero de ti, la imitación de mi vida, quiero que te adentres en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando hayas comprendido bien la amargura de mis sufrimientos, el amor con el que yo sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí y quién eres tú, criatura vilísima? Ah, tu corazón no se atreverá a oponerse a los golpes de la cruz que, solo por tu bien, tengo preparados para ti. Es más, solo con pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. Te será dulce el sufrir y llegarás a no poder estar sin sufrimientos. Y siempre aquí dice, no podrás realmente asemejarte a mí si no es a través de los sufrimientos. Vean Jesús, al introducirla profundamente en la meditación de la pasión, la ayuda a entrar en el misterio más profundo y sagrado del don de amor incondicional que Él hace en la cruz, porque es precisamente de ahí, de la cruz redentora de Jesús, de donde ella debe sacar la vida eterna y la fuerza para su existencia. Y eso es lo que Luisa siente en lo más íntimo de su ser. Disculpen, me equivoqué. Lo que Luisa siente, experimenta, permanece durante muchos años oculto en su corazón. Le pide a Jesús que siga siendo un secreto entre ella y él. Sin embargo, a Luisa siempre le queda la duda de que todo sea fruto de su imaginación. Tanto es así que, incluso en este periodo, Luisa comienza a experimentar la desolación espiritual por la privación de Jesús, quien retira su presencia sensible. Luisa ya no percibe la presencia de Jesús, esa presencia divina, y también su voz se vuelve cada vez más rara, más tenue, y solo logra sentirlo cuando comulga en ese momento sagrado. Esta es la gran prueba de la vida de Luisa, quien, como pueden observar, comienza su trayectoria desde los primeros años de su juventud. Dice Jesús, quiero que todas tus cosas, incluso aquellas que son absolutamente necesarias para tu vida diaria. No, disculpen, me equivoqué. Eso es exactamente lo que quería decir. No, entonces ha habido un error y he saltado algunas diapositivas. De todos modos, el mismo Jesús le enseña cómo vivir esta desolación de su ausencia, dándole consejos precisos, todos centrados en la imitación de la misma pasión de Jesús. Se comporta con ella como un buen maestro que no se conforma con enseñar, sino que también quiere tener la prueba de que Luisa ha comprendido su enseñanza y que está decidida a ser fiel. Y será precisamente su inquebrantable fidelidad la que se verá profundamente implicada en esa terrible y desafiante prueba que Jesús le anuncia, queriendo ponerla en medio de los demonios, dándoles completa libertad para atormentarla sin piedad alguna. Y así, como Luisa, y esto durará 3 años, en la vida de Luisa, será esto lo que constituye la gran prueba que Luisa vivirá. 3 años sin la presencia de Jesús y bajo el ataque continuo de los demonios. Luisa es preparada para esto. Jesús le dirá, tú, debes ser siempre fiel a mí en la comunión, en la oración, y verás que esta prueba lograrás superarla si permaneces unida a mí. Y luego hay muchos pasajes, es decir, hay fragmentos en el primer volumen donde Luisa describe incluso en los más mínimos detalles esta tentación. Durante 3 años ella sentirá esta aridez, no sentirá la presencia de Dios, la presencia de Jesús.
Lo buscará, pero no lo encuentra. Será acosada por el diablo, será insultada. Mira, los demonios le decían, mira, tú le has dado todo a Jesús. Y ahora, ¿dónde está tu Jesús? Te ha abandonado. Mira, eres una miserable porque incluso Jesús te ha abandonado. No vales nada. Pero ella, imperturbable, permanecerá fiel, unida al Señor Jesús. Y así, precisamente, Luisa verá solo en la oración y en la obediencia al confesor la fuerza necesaria para afrontar todas esas tentaciones y desde la aversión a lo sagrado, a la comunión, hasta las tentaciones de suicidio, pasando por la sensación de abandono por parte de Dios. Pero Jesús no permitirá que Luisa sea tentada más allá de sus fuerzas y le enseña cómo afrontar la batalla victoriosamente. Y así, después de 3 años, cuando Luisa tenía unos 17 años, comenzará otra fase de la vida de Luisa, que ella misma llamará la nueva vida. Pero de eso hablaremos la próxima vez, por supuesto.